a repasar los nombres para que nos conozcamos, ¿no? Dixon Herder. Ok. Herder. Raúl Eduardo, Raúl Durán. Giovanni Jaime, para que se conozcan los que no se conocen. Miguel Brito, bueno, que llegó ahorita. Miguel Martínez. Rainer Rodríguez. Eri López. David Silva. Moisés Reverón. Piangeli Rodríguez. Johan Pérez. Esteban Pérez. Melqui Soto. Sharon López. María Ramírez. Santiago Río, ¿no? Santiago Río. Y Eringer Ibarra. No, son 17 personas, muchachos. Estamos un poquito hacinados porque la matrícula era para de 10 a 15, ¿ves? De todas maneras, al final vamos a arrancar con la clase. Al final podemos de repente organizarnos un poquito para ver si picamos 2 clases. ¿Qué tal nuestros compañeros de Papi Electric? Nuevamente con ustedes, como le habíamos prometido en el video anterior. Vamos a darle la oportunidad de que conozcan un poquito cómo son nuestras clases. En este caso las clases por los streaming o los videos grabados. Como hicimos en la clase presencial, hemos sacado un extracto de esa clase y queremos también hacérsela disponible a ustedes. En esta ocasión vamos a seguir con la temática de las motocicletas de fabricación china. Llámese de la marca Vera, de la marca EK o Empire, la marca Escuda, las Toro. Y muchas cantidades de marcas de moto china que están invadiendo el país. Y el apasionante mundo de las 2 ruedas que muchos de ustedes están incursionando, ya sea porque les llama la atención la mecánica de motocicleta, porque tienen un vehículo de estos, quieren hacerle sus propios mantenimientos o desean emprender cualquier actividad para aquellos jóvenes en cuanto a lo que es la mecánica y la electricidad aplicada al uso y operación de las motocicletas. En este caso vamos a hablar de las motocicletas de 150 centímetros cúbicos 4 tiempos. Hablando un poquito del curso, como les habíamos dicho, el curso se titula Operación y Mantenimiento de Moto, y en el módulo 1, que comprende las 4 clases que están acá colocadas en la pizarra, vamos a estar hablando en cada una de ellas de lo que corresponde. Temáticas conceptuales, es el lenguaje particular que se habla durante el uso, pues, en los talleres, a la hora de que ustedes puedan emprender una acción en un taller mecánico, sepan cómo se llaman las herramientas, los términos, las partes de la motocicleta. Eso corresponde a la clase 1, que es la que vamos a ver el día de hoy. Comenzando entonces con la clase 1, hablando un poquito de lo que es la temática conceptual, los términos que se utilizan en los talleres. Cuando una persona compra una motocicleta nueva, generalmente, ¿qué hace el usuario? Va al concesionario, le entregan su llave de su motocicleta, se la colocan en el aceite, mide su aceite, chequea los papeles, fírmeme aquí, y como la persona está emocionada, prende su moto y se va. Chola a fondo, como dicen por ahí. Sin embargo, queremos que tengan algunos conceptos y algunas recomendaciones previas a eso. Una motocicleta de fabricación china normalmente llega a nuestro país en una caja desensamblada. Pasa por las ensambladoras que están en los países. Hay un personal como nosotros, personas imperfectas, que de repente se le puede pasar por alto el torque adecuado que lleva una de las piezas de la moto. De repente estaba descuidado y se le pasó un detallito. ¿Qué le dice entonces usted cuando usted va a comprar la moto? Tiene garantía de 1 año. Eso significa que probablemente la moto en 1 año le vaya a fallar, sea por defectos de fábrica, por tipo de materiales utilizados en la fabricación, en el concepto de la moto, o sencillamente por algún error humano en el ensamblaje, sin contar el mal uso que le pudiera dar el propietario. ¿A qué nos referimos? Tenga presente que esas piezas están colocadas en cada posición y necesitan asentarse, necesitan acoplarse. Por eso el fabricante le recomienda que en los primeros 3.000 kilómetros usted tenga cierta cantidad de recomendaciones. Por ejemplo, no acelerarla a fondo, calentar su moto de 1 a 3 minutos, y algunas recomendaciones como por ejemplo no recorrer una cantidad de kilómetros, ya sea unos 50 kilómetros constantes, sino que pare, que usted por ejemplo no la pase de 40 kilómetros por hora en los primeros 200 kilómetros y cosas por el estilo. Normalmente eso lo traen rotulado las propias motos en los motores, en los manuales de operación, y generalmente el usuario no toma en cuenta eso. Entonces por supuesto que eso va a traer desperfectos en la máquina. Cuando hablamos entonces de asentamiento nos referimos a eso,
al acople, el ajuste que cada pieza mecánica o cada elemento de máquina dentro de una motocicleta de este estilo necesita para su correcta operación y su perfecto funcionamiento. Él le recomienda, por ejemplo, hablando de conceptos, las cargas. Cuando hablamos de carga, recuerden que estamos en un país que maneja sistemas de mediciones diferentes, sea que vengan en el sistema inglés cuando utilizan lo que es la pulgada, el pie, las yardas, o sea que venga del otro lado del mundo donde se utiliza el sistema métrico decimal, llámese milímetros, kilogramos, toneladas, bar, cuando medimos presión. Y nosotros generalmente tenemos instrumentos de medición, herramientas y sistemas de mediciones duales, es decir, nos acoplamos a los dos sistemas que hay. Sin embargo, existe lo que se llama, vamos a hablar aquí un poquito de eso, el sistema internacional. Es un sistema de medida estandarizado que sencillamente se ha diseñado para que uno pueda manejarse en estos ámbitos y podamos hablar un solo idioma. Hablando del sistema internacional, o SI como le llaman algunos, ahí nos vamos a conseguir diferentes tipos de magnitudes a medir. ¿Qué tiene que ver esto con la motocicleta? Muchísimo. Empezando por ejemplo de la presión del aire de los cauchos hasta el torque que usted le va a dar a los tornillos de su moto a la hora que tenga que hacer una corrección en cuanto al ajuste de algunas válvulas o sencillamente tenga que hacer un mantenimiento correctivo en la caja de velocidades o en cualquier componente o conjunto de la máquina. Entonces, si hablamos de cargas, una de las magnitudes, que es lo que le dice el fabricante, nosotros podemos hablar de libras o podemos hablar de kilogramos. Libra, sistema inglés. Kilogramo, sistema métrico decimal o europeo. O sea, esto lo usan en Europa y lo usan en Asia. Nos quedamos en Asia. Las motos son chinas. Son de China. Entonces, ¿qué sucede con las cargas? Vienen y le dicen 150 kilogramos. Esa es la carga que le permite su motocicleta. Entonces, si su carga le dice que con el conductor y el pasajero son 150 kilos, usted debe tener en cuenta cuál es la capacidad de presión de cada neumático de la motocicleta para que usted no se exceda a lo que recomienda el fabricante. Entonces, si la motocicleta es un vehículo que tiene dos ruedas, use su imaginación. Aquí va la suspensión delantera, el surtico, aquí va el cuadro, aquí va el asiento del pasajero, y aquí tenemos la suspensión trasera con su resortico. Aquí está el manubrio. Entonces, si esto está en una superficie, tomemos en cuenta que cuando se refiere de carga es lo que soportan estos dos puntos. Si tenemos una llanta delantera con unas características técnicas diferentes a las llantas traseras, y también si va a usar un solo pasajero o si va a usar dos pasajeros, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Lo que recomienda el fabricante para cada neumático. Entonces entramos a lo que se llama una magnitud que ya no es de carga. Borramos un poquitico aquí lo que son las cargas, que ya sabemos que vamos a trabajar en el sistema asiático o en el sistema internacional con un kilogramo. Nos olvidamos de las pulgadas, de las libras y todas esas cosas. Entonces entramos en lo que se conoce como presión. Viene el fabricante de la moto y le dice que usted tiene que rellenar el caucho delantero con 32 libras. Entonces volvemos al punto, que son libras. Y el caucho le dice PSI, que son pulgadas en un área de presión. Como que si usted agarrara una superficie que mide 1 pulgada de ancho por 1 pulgada de largo y lo sometiera a una fuerza en este sentido. Esto se mide. Entonces, pulgada, presión, peso sobre una superficie. 32 libras. El baile dice al señor de la cauchera que le coloque la presión del neumático en 32 libras. ¿Qué tiene que ver eso con la motocicleta? Bueno, entonces el caucho delantero con 32 libras, el mismo caucho le dice que soporta 150 kilos. Aquí tiene 150 kilos. Y el caucho trasero le dice que le coloque 40 PSI. Entonces aquí usted tiene 40 PSI y el neumático le dice que eso sería en soporte de carga, esta presión
200 kilos. Si tenemos aquí 200 kilos y aquí 150 kilos, entonces todo este conjunto, las personas, la carga, el mercado, el cuadro, va a sumar 350 kilogramos. Si la moto pesa unos 95, unos 90 kilos, redondealo a 100 kilos cuando usted la pone tuning. Si usted y su pasajero suman unos 75 kilos cada uno, ya por ahí llevamos 150 kilos, ya son 250 kilos. ¿Cuánto le quedan libres? Le quedan todavía 100 kilos para que usted coloque ahí sus cargas, sus herramientas, su mercado, y usted pueda decidir en función a lo que va a utilizar su motocicleta, si le coloca 40 libras al caucho trasero o si le coloca menos, porque de repente usted nunca va a llevar pasajeros. Entonces usted pudiera calibrar su caucho en 32 libras. Esos son conceptos y temáticas que debemos manejar a la hora de operar o inclusive de reparar una motocicleta. Ya hemos hablado de terminologías como cargas en kilos, presiones en PSI, inclusive muy poco común se ve aquí en Venezuela que la presión de los cauchos se la midan en bar, que es el sistema que utiliza para medir presión en el sistema internacional, porque esto sigue siendo el sistema inglés. Entonces, si vamos a trabajar con un bar, que es una medida de presión según el sistema internacional, eso es un equivalente a 14.5 PSI o medida de presión. Es lo mismo concepto, es una fuerza que se ejerce aquí sobre una superficie, solo que cuando hablamos del sistema en bar, aquí no estamos hablando de una libra, sino que estamos hablando de un newton. Entonces la fuerza que un newton ejerce sobre una superficie no de una pulgada, sino de 1 metro por 1 metro. A la final, el concepto es lo mismo: presión sobre superficie. Es un tema para medir la capacidad de presión. Otros términos que se utilizan es lo que tiene que ver con la velocidad. Generalmente las motos miden en millas o en kilómetros por hora. Nos concentramos en kilómetros por hora, que es como los asiáticos han colocado en sus tacómetros la manera de medir la velocidad. También miden las RPM, que son las vueltas que da sobre un eje un objeto. Le llaman las RPM, revoluciones por minuto, en un tiempo. Otro término que se utiliza aquí también es lo que es los controles de mando. Por ejemplo, uno de los controles fundamentales de la moto es el puño. Usted acelera y está accionando un sistema de máquina, un sistema de elementos de máquina, porque esa interacción suya con el puño de deslizarlo sobre un eje antihorario, eso va a permitir que mediante un cable o una guaya acoplado a un sistema mecánico se abra una compuerta y por la acción de un resorte esa guaya se regresa a lo que usted suelta. Ahí se ocurren dos efectos. El primero, que sale la aguja para inyectar combustible o gasolina al carburador, seguido de un sistema mecánico que hace que gire una compuerta, una chapaleta o simplemente una mariposa, como le llaman algunos. Eso le va a permitir a usted poder controlar el tema de la motocicleta. Segundo, cuando nosotros soltamos el puño, el accionamiento o el control de mando, que es el acelerador, él se retorna a su punto por la acción de un resorte. Aquí hay desgastes en los resortes, desgastes en las guayas, hay desgastes en los elementos que oscilan, y eso por supuesto va a ameritar una revisión y un mantenimiento periódico. Pasando a un segundo elemento o control de mando, llegamos a lo que es el freno delantero. ¿Qué es el freno delantero? Es un bigote o una manilla o manivela que usted acciona con una ligera fuerza, y esa fuerza se refleja en un efecto multiplicador. Es como que si usted agarrara una barra, que le vamos a llamar palanca o máquina simple, en el momento que le colocamos un punto de apoyo, eso se convierte en una palanca. Del punto de apoyo a un extremo tenemos una distancia 1, y del punto de apoyo al otro extremo tenemos una distancia 2. Si nosotros en esta palanca aplicamos una fuerza en este sentido, llámese de 1 kilogramo, un peso de 1 kilogramo, en función a las distancias que hay del punto de apoyo a este extremo, él va a tener una fuerza o un efecto resultante en sentido opuesto. Como decía un señor por allá llamado Newton, que por cada acción hay una reacción. En este caso, como estamos hablando de una palanca o de una máquina simple, este efecto se puede multiplicar en función a la manera como esté construida, y este kilo que usted de repente acciona aquí solamente hasta con un dedito,
se pueden multiplicar hasta por 10 o 100 kilogramos. ¿Qué significa eso y qué tiene que ver eso con el frenado? Bueno, por un lado, te hace una ligera fuerza de accionamiento con su dedo y el resultado que va a haber en el disco delantero que va en la moto, que va girando, es que se va a trancar por efecto de una palanca. Sin embargo, aquí hay un segundo elemento, un segundo principio que también vamos a conversar, que de hecho vamos a borrar esto, y tiene que ver con la hidráulica. ¿Cómo aplica la hidráulica también al tema de nuestras motos? Hay un señor llamado Pascal que nos enseñó que los fluidos, por ejemplo, si tenemos aquí un área o un émbolo con un diámetro, que es la distancia que hay de una circunferencia pasando por el centro, y se simboliza con este símbolo de 1.9 centímetros, por poner un ejemplo. Imagínense una inyectadora. Esto está metido en una cavidad y de aquí para acá, por una vía, por una galería, nosotros llegamos a un efecto por aquí mucho más grande. Aquí nos conseguimos otro émbolo de mayor diámetro. Este diámetro, llámese, este diámetro tiene 6 centímetros. Entonces aplica lo mismo. Si aquí le metemos una fuerza que viene como producto del accionamiento de la palanca, y esa fuerza tal vez es de 1 kilogramo, o ese peso de 1 kilogramo, todos los componentes de un sistema hidráulico, ellos siempre tienen una fuerza resultante en todos los puntos, por igual. Todo lo que está. Una de las ventajas del sistema de un fluido hidráulico, en este caso estamos hablando de liga de freno, es que en los sistemas hidráulicos los fluidos no son comprimibles, no perdemos pues. Ellos siempre van a mantener su estanqueidad, o sea, no van a perderse a menos que haya una fuga de líquido por algún lado. Mientras el sistema está completamente cerrado, si esto se desplaza por efecto de la palanca, una distancia de aquí a aquí, llámese distancia 1, esa misma distancia va a hacer que este émbolo que está aquí se desplace ahora en sentido contrario a una distancia 2. La ventaja de los desplazamientos es que la fuerza que se aplica aquí de 1 kilo, porque la fuerza viene dada en este caso, cuando nosotros hablamos de la presión, es igual a la fuerza en relación al área. ¿Al área? ¿Cuál área? El área de este círculo que está aquí. Entonces tenemos que el área de un círculo es igual a pi por radio al cuadrado. Entiéndase que radio es la mitad de la distancia que hay en una circunferencia que pasa por el centro. De aquí a aquí se llama diámetro, pero de un punto del centro a cualquier periferia de la circunferencia se conoce como radio. Usted multiplica ese radio al cuadrado, o sea, lo multiplica por el mismo, y a su vez lo multiplica por una constante, que el valor de pi es universal y es 3,1416. Eso le va a dar a usted el área, por supuesto, una unidad cuadrada de esto. Esa área, con relación a la fuerza, me va a generar que mi efecto Pascal funcione como un multiplicador de fuerza. Entonces, esta pequeña bombita que está debajo del mecanismo, la palanca que acciona el freno delantero, es capaz de resultar en una impresionante fuerza en la rueda delantera de su moto cuando se tranca un sistema mecánico accionado por un sistema hidráulico que permite que el vehículo se detenga a discreción de lo que usted va a generar allí. Son temáticas conceptuales de motocicleta. Entonces ya hablamos un poquito de lo que es la palanca, ya hablamos un poquito de lo que es la hidráulica. Son mecánicas aplicadas a lo que es una motocicleta. Y usted como usuario, usted como futuro mecánico que va a reparar motocicletas, usted como estudiante de este curso de mecánica y operación de moto, debe conocer estos términos, ya sea porque se va a empezar a familiarizar con esto dentro de un taller mecánico de reparación, o sea que usted también incursione en su propio negocio montando su taller de moto. Entonces, otros elementos que queremos hablar. Bueno, vamos a olvidarnos un poquito de la física, porque el curso es de operación de moto, y entonces resulta que estamos hablando de matemática, física, química. Para que no se nos aburre, sencillamente ahora pasamos a lo que son los controles de mando, de la parte eléctrica o el concepto real de lo que es un pulsador, un selector, un interruptor, un seccionador, y en la moto conseguimos todos estos elementos. Por ejemplo, un pulsador, aquí le llamamos a la corneta
corneta, en otros países le llaman claxon, bocina. Cuando usted va a accionar la corneta, usted pulsa un botón y cuando quita la presión del botón, ¿qué sucede? Él se regresa por acción de un resorte. ¿Cómo le llamamos a ese control? Simplemente pulsador. Muy diferente a cuando usted va a encender su motocicleta, que usted mete la llave en su switchera, gira la switchera y ahí no se regresa la switchera. A menos que sea un carro que usted le da la arranque y la suelta, la llave se regresa. En el caso de la motocicleta no. Usted selecciona apagado y encendido. Entonces ese instrumento, ese mando, ya no es un pulsador como el de la corneta, ya es un conmutador o un selector de una posición fija. Usted lo gira y él se quedó allí. En el caso, por ejemplo, del freno de accionamiento delantero, pudiéramos decir que es una palanca como hablamos hace rato. Pero si usted lo suelta, ¿qué hace? Él también se regresa por acción de un mecanismo. Nos conseguimos entonces con el indicador de la luz en el tablero, que son mecanismos que nos dicen a nosotros el funcionamiento de la moto cuando tengo la luz de cruce hacia un lado, hacia el otro lado, o sencillamente cuando estoy viendo las revoluciones a las que va mi motor, o sencillamente cuando estoy viendo los kilometrajes a los que va mi motocicleta, o sencillamente me va acumulando las RPM y me indica las operaciones que voy a hacer en la moto. Nos conseguimos entonces con otros sistemas de botones o de interruptores. En el caso del mando izquierdo, usted generalmente pasa un switch y él se queda ahí quietico y le pone la luz pequeña o la luz de cocuyo, la luz de noche. Si le da un segundo pase, se consigue con otro accionamiento que es la luz del faro. Entonces ya tenemos ahí un interruptor de dos posiciones fijas. En el caso de las luces laterales o las luces de cruce, como le llamamos acá, ese sería un interruptor de tres posiciones fijas con retorno a centro manual. ¿Por qué? Porque usted coloca su luz derecha y él se va a quedar ahí titilando la luz derecha. Cuando usted hunde ese botón, en algunos casos, ella se regresa a centro. Si no, usted lo regresa. Nos conseguimos también el selector de pie derecho, perdón, el pie izquierdo, que es el selector de cambio de velocidades, que acciona un mecanismo en la caja de velocidades y permite que usted pueda decidir a qué velocidad va. En el lado derecho tenemos un pedal de freno que usted lo pisa y por acción de un resorte él se regresa. Son controles de mando donde las cuatro extremidades de su cuerpo, sincronizadas con su cerebro, con su vista, con su oído, tienen que estar perfectamente coordinados para que usted le dé un correcto funcionamiento a lo que es la operatividad de la moto. Estamos hablando entonces de que para conducir un vehículo de esta magnitud en el apasionante mundo de las dos ruedas que están incursionando mucho, usted tiene que tener sus plenos sentidos activos en todo momento. Eso nos va a ayudar entonces a conocer un poquitico con lo que son los controles de mando. Hay otros términos como por ejemplo el ahogador, que es lo que tiene el carburador, una palanca mecánica para encender la moto en fría. Ahoga la moto, y usted sabe que se está refiriendo a un sistema mecánico donde usted va a cerrar la compuerta completamente de aire del carburador para que su motocicleta encienda en frío. Ese ahogador lo que hace es que impide el paso de aire y le permite solamente el flujo de gasolina, y eso le permite a la moto encender cuando está en frío. Él puede estar completamente cerrado, 50% abierto o 100% abierto. Tiene tres posiciones. Uno de los términos que se utiliza mucho también es la válvula. Y entonces uno piensa, válvula tiene que ver con apertura y cierre. Debajo del tanque de la moto tenemos una válvula que tiene tres posiciones. Si usted lo coloca con la señal hacia arriba, está full, o sea, está tomando gasolina del tanque por el filtro en la parte alta. Si la pone en la posición 0, obviamente está cerrada. Y si se queda sin gasolina, pasa la válvula a 180 grados hacia abajo y él va a empezar a tomar gasolina en la parte de la reserva. Es como aproximadamente unos 2 litros que le queda al tanque de gasolina para que usted pueda llegar a su destino. Entonces sabemos que cuando hablamos de válvula nos referimos a eso, a un pase o a una interrupción, en este caso de un fluido de gasolina. Otro término que se utiliza mucho y frecuente tiene que ver con los instrumentos que van en el tablero, en el tacómetro. Ahí medimos la velocidad acoplada a una guaya de kilometraje que va a la rueda delantera. También tenemos lo que es el volumen de la gasolina, el nivel del tanque, el nivel del fluido del freno que lo vemos en el reservorio que está en la parte derecha. Vemos lo que es el aceite, las luces, indicadores y pilotos. Entonces con esto pasamos a la siguiente parte que tiene que ver con las revisiones periódicas. En cuanto a las revisiones periódicas del vehículo, de la motocicleta, nos referimos a elementos de desgaste. Un elemento de desgaste común es la cadena de transmisión. No existe
lubricante como tal para una cadena de transmisión, sobre todo en las cadenas que se usan en Venezuela. ¿Por qué nos referimos a eso? Normalmente las cadenas de transmisión son unos elementos que friccionan un metal con otro metal. En el caso de la rodadura o de la parte metálica que desliza sobre los esproques o los piñones de ataque, esos con el tiempo se afectan por la oxidación, elementos de intemperie, oxidación. Entonces, ¿qué hace usted cuando va a lubricar una cadena? Realmente lo que le está es quitando el óxido y limpiando la cadena. Por supuesto que le va a alargar la vida útil. Sin embargo, por el efecto de tracción, cuando usted le echa cualquier lubricante, un rolling de eso, en lo que la moto mete la velocidad, el lubricante sale expulsado completamente por la acción de la tracción. Entonces el lubricante ahí queda con un efecto nulo. Sencillamente el lubricante que puede usted utilizar va a contribuir a alargar un poco más la vida de su cadena, solamente en términos de limpieza y quitar la oxidación. Inclusive cadenas como las que se usan en otros países, que tienen sellos, cada pincito de la cadena tiene un par de sellitos de manera horizontal y viene de fábrica precargado con un lubricante. En esos casos, sin embargo, el fabricante te le da una vida útil a la cadena, tal vez unos 2 años, y tienes que reemplazar la cadena. Otro elemento de desgaste común en la motocicleta, bueno, una pastilla de freno, una banda de freno trasera, inclusive los neumáticos, son elementos de desgaste, de revisión, calibración de la bujía, la separación del electrodo con el elemento de tierra, la calibración de las válvulas por desgaste en el caso de la válvula de admisión y válvula de escape. Tenemos la sincronización que se pudiera perder también por efecto de desgaste de la cadena de sincronización y términos como eso. Ajuste de la palanca de embrague, lo que es el croche, ajuste de la aceleración, el ajuste normal que lleva la guaya. En cuanto a revisiones también pudiéramos hablar de el nivel de aceite del motor, ajuste tal vez de los cuidados de la moto, qué partes podemos aplicar en el caso de lavarla con hidroyac, qué distancia tenemos que separarnos de allí. Son revisiones periódicas que hay que hacer. En cuanto al encendido en frío, al encendido de caliente, al apagado de la moto, si va a parquear la moto o la va a estacionar por un largo periodo de tiempo, qué recomendaciones hacer. Y por supuesto en todo lo que hemos hablado hasta este momento, que tiene que ver con las temáticas conceptuales, siempre está involucrado el uso y el manejo de una herramienta. A continuación le voy a explicar brevemente el nombre de algunas herramientas comunes y la seguridad que también debemos tener a la hora de trabajar con equipos eléctricos. Vamos a hablar, por ejemplo, herramientas como esta. Usted pudiera conocer el nombre de esta herramienta, ¿eh? Generalmente le dicen alicate, pero entonces tenemos este que también es alicate. Tenemos este otro que también es alicate. Entonces, ¿qué es lo diferencia de cada uno de ellos? En el caso del primer alicate, es un alicate que tiene funciones particulares. Tiene un corte acá, tiene un prensa terminal aquí, tiene otra prensa en la punta y tiene un aislante, generalmente conocido como alicate para electricista. Otra herramienta, a diferencia de la anterior, es este alicate. Le llaman comúnmente alicate manual o alicate mecánico. Este alicate tiene una particularidad, ¿eh? Tiene 2 posiciones, entonces, alicate mecánico de 2 posiciones, ¿eh? Pudiéramos llamarlo así, para que se familiarice. En este caso, ¿cómo le llamaría usted a este? Bueno, es un alicate que usted le genera una presión aquí y él genera o multiplica por efecto de un resorte el apriete. Le llamamos acá alicate de presión. Comúnmente pudiéramos hablar de esta herramientica muy común, familia de los alicates, sí, pero le llamamos pinza de punta larga, ¿eh? Otra herramienta, entrando con lo que es el término de lo que se conoce por ahí como matraca o rache, se utiliza comúnmente para, en conjunto con un accesorio como esto que está acá, que es una extensión. Ellos vienen clasificados por el mando. Esto lo llamamos mando. Puede ser mando de media, mando de 3/8, mando de 3/4, mando de 1 pulgada, en función a la capacidad de la palanca y la capacidad de apriete de lo que se va a utilizar. Se utiliza combinado con extensiones. Hay una particularidad que se utiliza con los raches, que son las copas o dados que van en esta punta, lo que va acoplado directamente a la tuerca. Hay 2 interesantes que quiero mencionarles en este caso. Fíjense, si logra ver con cuidado, esto tiene una forma interna hexagonal. Eso particularmente se utiliza cuando hay tuercas o tornillos que tienen un alto torque.
Y el hexágono va a contribuir a una perfecta adecuación en las 6 caras del hexágono, sea de la cabeza del tornillo y la tuerca, y impide, a diferencia de este, que le vamos a pasar a nuestro compañero para que lo muestre, este tiene un doble hexágono. Es como un hexágono circunscrito en otro hexágono. Acá le llamamos estrella. Eso comúnmente, algunas piezas acá, algunos tornillos no utilizan eso. Sin embargo, las herramientas comúnmente uno puede agarrar un dado de estría, un dado hexagonal, y resulta que con este dado aplicado en un alto torque a una tuerca o a un tornillo hexagonal, empieza a deslizar, empieza a hacerle desgaste. Y como estamos, como decíamos al principio, en un país donde nos llegan comúnmente tornillos milimétricos, tornillos en pulgadas, y utilizamos los dos tipos de nomenclatura, inclusive en un mismo equipo, en un mismo vehículo, en la misma moto, a veces tenemos que agarrar una llave de media, no, pero la llave es de 13, resulta que media pulgada son 12.7 milímetros y 13 milímetros son 7 décimas menos. Si usted va a aflojar un tornillo que el hexágono es de media, el sistema inglés, y le mete un dado de 13 milímetros, ¿qué va a pasar? Empieza a dañar la tuerca o el hexágono. Eso también comúnmente pasa con estas llaves. Usted dice, pásame la llave L. Esto no se llama L porque tenga forma de L. Su nombre correcto es llave Allen. Y pasa lo mismo. Generalmente no traen troquelado a la medida y usted agarra cualquier llave. Si medio calzó en el hexágono, usted le metió el torque. Entonces resulta que el tornillo es 5 milímetros o el hexágono, donde va la llave Allen es 5 milímetros, y usted agarró la llave 316. Entonces resulta que 316 no es 5 milímetros, pero calzó. Y cuando le dio, el hexágono se le pone redondo. ¿Quién dañó el tornillo? ¿Quién dañó el hexágono? El usuario. Entonces, ¿cómo hacemos cuando la llave no funciona así? Usted agarra su instrumento de medición como este, que de hecho tenemos un video donde explicamos un poquito lo que es el sistema de medición, y usted, bueno, mide con su instrumento si la llave es de 8 milímetros o si la llave es de 5.16. Entonces, 5.16 y 8 milímetros, sí, pudiéramos decir que es lo mismo, pero en algunos casos pudiera funcionar, en la mayoría de los casos no. ¿Por qué? Porque estamos utilizando una herramienta inadecuada. Entonces ya sabemos que se llama llave Allen. Tenemos otra cosa, pásame la llave. Y usted tiene un taller mecánico y usted dice, bueno, ¿cuál llave le paso? Y usted le pasa la caja de herramientas completa. No, pásame la llave. Entonces, ¿cuál llave? Ah, mira, pásame la llave combinada. Entonces, ¿qué es una llave combinada? Una llave combinada es esta. Una llave que combina en una sola medida dos medidas. O dos tipos de llave, corrijo. 14 milímetros por ambos lados, pero en una cara es boca y en otra cara es estría. Volvemos al punto. Generalmente es preferible que esta parte sea hexagonal. Entonces, muy práctica para bajos torques. Esto es una llave combinada. La misma medida, sea milimétrica o sea en pulgadas, y tienen ambas caras diferentes formas para la misma medida. Llaves combinadas. Existe otro tipo de llave que son las llaves mixtas. ¿A qué se le llama llave mixta? Puede ser una llave de boca o una llave de estría o una llave de estría y boca o viceversa. Pero ¿qué la hace mixta? Que tiene dos medidas. Esta, por ejemplo, es 14 y 17 de boca, y esta, por ejemplo, es 3/4 y 7/8 de estría. Entonces algunos le llaman esto llave de huesito. Entonces esta es una llave mixta de estría y esta es una llave mixta de boca. Esta es una llave combinada de media, esta es una llave combinada de 14 y esta es una llave que no le recomiendo usar a nadie. ¿Por qué? Porque a todo el mundo le encanta usar la llave ajustable y es una herramienta muy versátil. ¿Qué sucede con esta llave? Como ya se ajusta a cualquier hexágono y es para trabajos ligeros, para hobby, para cualquier cosa que no aplique un alto torque, viene usted y la utiliza en su carro o en su motocicleta. ¿Qué va a suceder? Daña la llave y daña los hexágonos de los tornillos y las tuercas, porque la intención es que usted utilice las herramientas adecuadas. Con esto, bueno, hablamos un poquito de lo que es algunas herramientas de medición. ¿Y cómo le llamamos a esto? Desarmadores, destornilladores. Entonces usted agarra un destornillador como este que tiene un mango de plástico y agarra el martillo y le empieza a dar como que cree que es un cincel, parte el mango. Si a usted le encanta hacer eso, esta herramienta, usted obsérvela, siempre tienen en la punta una parte metálica. Algunos destornilladores traen esa particularidad, que son herramientas de impacto. Por ejemplo, si el tornillo de estría o tipo Phillips, como llaman algunos, usted ve que el tornillo no le afloja la primera vez
usted coloca su destornillador de impacto, no el que no trae impacto. Agarra su martillo, le da unos 2 o 3 martillazos. Ese impacto va a repercutir directamente en la rosca del tornillo y lo va a despegar, ya sea por óxido o por aprieto. Y luego usted tranquilamente termina de desarmar su pieza. Y está el destornillador de pala, que es simplemente un destornillador plano, que también puede utilizarse con cacha plástica para trabajo ligero, y también los viene con impacto. Una herramienta básica y necesaria para las motos es el sacabujía, sobre todo si la calidad del combustible no es buena. Entonces este pudiéramos llamarlo un dado hexagonal para sacar bujías, obviamente es el uso, pero su utilización puede ser para cualquier aplicación. Este es mixto, este tiene 2 medidas. Y fíjense que trae un huequito, bueno, que agarra un destornillador y puede tranquilamente utilizar esta herramienta tan básica y tan necesaria en una motocicleta. Y finalmente, bueno, le presentamos esta herramienta muy versátil. Algunos le llaman pate gallina, pate pollo, llave X, llave Y, como la quiera llamar. Muy necesaria, ¿por qué? Porque tiene 3 combinaciones de dados largos: 8, 10 y 12 milímetros. Recuerden que las motocicletas chinas, sea Vera, sea Empire, sea Ava, sea EK, sea Escuda o cualquier moto china, como es un país asiático, ellos utilizan el sistema métrico decimal. Todas las herramientas y todas las piezas son con medidas en sistema decimal y sistema métrico. Entonces no utilice llaves en pulgadas para su moto. Con esto, bueno, concluimos esta partecita que tiene que ver con el términos conceptuales, temáticas conceptuales. Queremos entonces dejarle esta clase de manera gratuita a todos nuestros suscriptores, a todo nuestro público en general. Recuerden activar sus campanitas, escriban sus comentarios, hagan sus preguntas. Una de las modalidades que vamos a hacer es que queremos responder a sus preguntas mediante videos corticos y precisos, de manera que usted pueda también sentirse atendido, y pedimos de antemano disculpas por aquellos comentarios que tienen mucho tiempo que no hemos podido responder. Sin embargo, estamos tratando de responderles. También pueden seguirnos por nuestras redes, @papielectric2020, y déjenos sus comentarios, interactuaremos con ustedes y seguimos y nos vemos en el próximo video. No olviden la seguridad. Generalmente los cascos integrales le protegen mucho. Acá usan el casco Sandovalito y va a hacer que usted cambie su rostro. Le van a llamar el varón Asler. ¿Se acuerdan de Mazinger Z? Una cara negra y una cara blanca. Y si no tienen cuidado con los perritos, con la falta, mucho cuidado con la inmovilización, rotura de músculo, fracturas, esguince. Y esta herramienta no se las recomiendo, muchachos. Es mejor que camine con 2 piernas que con 4. ¿Ok? Nos vemos, cuídense mucho.